Tengan buenos días. Quiero saber si me escuchan. Sí, doctor, perfectamente. Gracias. Bueno, vamos a terminar finalmente este tema y una conclusión final de esta secuencia que hemos tenido a lo largo de estas charlas. Creo que fueron 4 con esta. Y espero pues que no pretende ser una revisión exhaustiva de todo lo que se ha publicado de Alzheimer. Y tampoco cubrir todas las demencias, ¿verdad? Sino solamente es una actualización de algunos puntos, ¿verdad? Voy a concluir estas sesiones con un pequeño test, ¿verdad? Así es que sería bueno que vayan alistando sus papeles porque se van a necesitar para que ustedes puedan confrontar lo que han aprendido. Antes de pasar este pequeño examen que tengo diseñado durante esta charla, voy a dar unos elementos para que tengan un recuerdo de lo que una revisión pequeña de lo que hemos visto. Bueno, hasta el momento, pues la más importante conclusión es que seguimos todavía sin una terapia curativa para Alzheimer, aunque eso no quiere decir que no haya una luz al final del túnel por la aparición de los medicamentos monoclonales de características inmunes que bloquean objetivos de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, especialmente en lo que tiene que ver con la fisiopatología del beta-amiloide, pero todavía tenemos que esperar. Esta espera no va a ser muy larga porque, de hecho, esta semana comenzaron algunas casas comerciales eh, y quiero comentar que ayer vinieron los representantes de Roche, una casa comercial que va a traer el gantenerumab. Es un medicamento también del grupo de los anticuerpos monoclonales que está involucrado en una de las etapas fisiopatológicas que evitan el depósito de ovillos de las placas de amiloide. No los ovillos, sino que las placas de amiloide. Entonces, ya está viniendo, ya está en camino. Para este año vendrán por lo menos 5 medicamentos anticuerpos monoclonales que tendremos que tomar posiciones y conocerlos porque es una enfermedad, como les dije, el 80% de los pacientes mayores de 65 años tenemos que pensar en esta enfermedad y seguro que van a haber preguntas porque el acceso a Internet nos hace que tengamos una posición respecto a esto, aunque no seamos neurólogos. Aunque no sean ustedes neurólogos, tenemos que tener una opinión porque ustedes siempre van a ver pacientes que se quejan de problemas de memoria. Entonces, la definición al momento, 2022, agosto, es que todavía tenemos que esperar un poco, pero en camino. Bien. ¿Aló? Creo que, no sé si hay preguntas o es un micrófono que se ha quedado encendido. Voy a silenciar. Muy bien, espero que me sigan escuchando. La otra cosa importante es que este tratamiento y los tratamientos nuevos que están apareciendo van a ser más útiles, van a ser más útiles para en entidades, en entidades amnésicas y sobre todo en etapas precoces. Muy bien. Entonces, lo que más creo que vamos a tener que identificar y pensar es en la variante de deterioro de la función cognitiva que tiene que ver con la memoria. Hay patrones no amnésicos, ¿verdad? Que son menos frecuentes, pero lo más frecuente y lo que más vemos en el día a día son
la memoria episódica y que comienza primero siendo episódica y aislada, pero tiene la característica de la progresión. Entonces, eso es una cosa que hay que estar pendiente. Un paciente se queja de la memoria, no lo dejemos, no se debería dejar como a la deriva. Tal vez no se le debe de preocupar al paciente, pero sí creo que deberíamos de pasarle el test de deterioro cognitivo subjetivo para que por lo menos sepamos cómo está su situación, aunque no pasemos un test más definido de altos costos, ¿verdad? Pero siempre estar pendientes, especialmente en las formas que tienen aparición antes de los 65 años, que son mayormente formas no amnésicas, que son mayormente problemas de control de ejecuciones, campos visuales, problemas del comportamiento, ¿verdad? O ejecuciones, ¿verdad? Entonces, en mayores de 65 años, lo más frecuente es la memoria. Pero antes de 65 años, lo que posiblemente veamos más fuerte es una progresión más intensa, pero a veces sin relación con la memoria. Muy bien, los avances en los biomarcadores nos van a orientar quizás más a los pacientes en etapas muy precoces, quizás antes de que estén sintomáticos. Por lo tanto, detrás de cada paciente con Alzheimer diagnosticado, ahí hay hijos, ahí hay nietos. A esas personas les importa qué tan cercano lleguemos al diagnóstico del paciente, aunque el paciente que tenemos enfrente va a una evolución inexorable una vez el diagnóstico esté bien definido, va a una evolución inexorable que en este momento no le vamos a poder ofrecer un tratamiento curativo, por lo menos en el momento, pero sí para sus nietos, para sus hijos, que puede ser que ya estén comenzando un proceso ya y no se han dado cuenta. Entonces, al momento, agosto 2022, no tenemos un tratamiento para los sintomáticos, pero sí hay esperanzas para los pacientes en etapas más precoces. Muy bien, un pequeño resumen. La neuropatología pues está basada en dos elementos. Esta es una neurona normal y aquí están los microfilamentos, los acumulados dentro de las neuronas y de manera extracelular se depositan las placas amiloides. Estos son los dos grandes objetivos de tratamiento en este momento, pero el que tiene en este momento más enfoque son las placas amiloides. En este momento está enfocado en este momento a eso. Esta sería la fisiopatología resumida de por qué es importante los microfilamentos, los microtúbulos, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, adelante. ¿Por qué más enfocado a las placas fuera de la célula y no a las que están dentro de la célula que supone que la están dañando? Sí, es una importante pregunta, importantísima pregunta que nos hemos hecho todos nosotros. ¿Por qué motivo se ha enfocado tanto el amiloide y no se está enfocando en la proteína tau? Quizás la respuesta es porque la proteína tau no se sabe por qué se fosforila. Esto que voy a explicar aquí, que el microtúbulo es las pequeñas conducciones axonales de flujo axoplásmico dentro de las neuronas, el axón y sobre todo el pericardio. ¿Por qué? Estas son la proteína tau. Tiene esta forma, tiene una forma en forma de un filamento enrollado y que tiene la tendencia a compactar los microtúbulos. ¿Por qué se fosforila? No está bien conocido. O sea, aquí es donde hay un defecto informático de tratamientos que bloqueen esa fosforilación. Porque la fosforilación hace que el filamento se elongue. Al elongarse, el microtúbulo queda a la deriva sin el amarre, digamos, y entonces lo que produce la pérdida del flujo axonal de los neurotransmisores y produce los ovillos dentro de las células. ¿Por qué ocurre esto? Este pasito de aquí para acá, de la primera gráfica a la segunda,
es donde el vacío terapéutico o sea, hay hipótesis, ¿verdad? Que aquí hay preselininas involucradas del tipo 1, tipo 2 que producen esta elongación, pero ¿en qué parte de la proteína, en qué parte del ciclo metabólico o el ciclo de replicación o en qué área del target del DNA hay que afectar? No se sabe. Esta es una cuestión que no sabemos. Se sabe más del amiloide, porque son los estudios que aparecieron primero y porque el amiloide se ha utilizado para el diagnóstico. Mire, doctor, pero a mí me surge la duda. Si se fosforila, quiere decir que la fosforilación es algo patológico o Es normal. patológico. Ajá, No debe de o sea, fosforilarse de esa manera. lo que debería de, no habría algo que pueda inhibir esa fosforilación. Ahí está la situación. Que todo el mundo se está enfocando en el amiloide y el amiloide no está produciendo una mejoría. Tal vez saque el amiloide del cerebro, pero el paciente queda con deterioro y no mejora. $6,000 mensuales, 7,000. Bueno, hay hasta de $130,000, $130,000 vi una factura, ¿verdad? De un paciente que se sometió a esto, a la amiloide. Pero el paciente igual, con el mismo deterioro un año después de tanto gasto, sin mejoría. Entonces, y así son las quejas de todos los pacientes, ¿verdad? Esas son las quejas. Entonces, aquí no sabemos. Esto hay que esperar porque no sabemos cuál es el tratamiento que evita que esto se elongue, en qué momento darlo, porque no sabemos en qué momento darlo. El PET-tau, que se llama florbetacipir y el flortaucipir, que es que se aprobó hasta hace 2 años, fíjate. Entonces, 2 años, pero el Pittsburgh, que es el PIB, que es el que ve el amiloide, tiene más de 15 años de que se aprobó. Entonces, o sea, porque el amiloide ha sido el que más ha estudiado, pero con estos fracasos de estos medicamentos que tenemos ahora, vamos a ver 5, que ahorita Roche, que vinieron ayer a mi clínica a presentarme el gantenerumab. Yo estoy viendo que la misma casa se retrae, que no, que sí, que no, que sí. Y como aquí tenemos la resonancia que puede hacer y la susceptibilidad, y aquí vemos los pacientes con Alzheimer, pues aquí me vinieron ayer un grupo de personeros, ¿verdad? Y yo ya sé que esto va a ser complicado porque, ¿cómo le explico a un paciente? Mire, va a gastar esto, se lo voy a poner al seguro, pero no le garantizo que va a mejorar, ¿verdad? O sea, es una cosa complicada. Por eso te digo, al paciente, mira, el paciente le quedan 10 años una vez diagnosticado, 10, 15 años. Tiene una, diría yo, una lluvia de información de que hay este tratamiento, de que ya está en El Salvador, de que se lo aprueba el seguro, de que tiene aprobación por FDA y bueno, ya no puede hacer uno nada más, ¿verdad? Entonces hay que vigilar que no se complique, por lo menos algo tal vez le ayuda, ¿verdad? Eso no lo sé, ¿verdad? Yo los estudios que he visto, ¿verdad? Es que los pacientes quedan como igual. Pero el problema está aquí, como tú dices, este es el pasito que falta. Entonces, aquí tenemos la proteína tau, que no debe estar fosforilada, se fosforila de manera oscura, es decir, sabemos que aquí están involucradas genes que producen esta elongación que hace que el extremo terminal experimente reacciones con fósforo y esto produce la elongación. Este paso no está bien dilucidado. Esto produce que se acumulen las proteínas de tau y se hacen los ovillos dentro de las neuronas. Pero lo más tremendo también es que se rompen los enlaces de las tubulinas, ya no se pueden mantener estables y el flujo axonopático, el flujo axonal, perdón, axoplámico, ya no pasa por el microtúbulo, afecta a la acetilcolina y finalmente va a destruir al receptor de acetilcolina y las neuronas van a quedar desconectadas de
de neurotransmisión. Entonces, ahí es donde damos un inhibidor. Y estos pacientes quiere decir que si tienen un defecto genético, ¿verdad? Llama la atención que porque uno se expresa tempranamente y que en uno se expresa más temprano que en otro. O sea que debe haber alguna variabilidad en la mutación o en el defecto genético, algo así, ¿verdad? Porque como una apoptosis, ¿verdad? Ahí, yo te digo, ahí la investigación está enfocada en la otra diapositiva. En esa diapositiva está enfocada, pero esta diapositiva es la que tiene menos atención y que ha cobrado más atención a partir de 2 años para acá. Porque aquí quizás está la solución del tema, porque está dentro de la neurona. No, en cambio, las placas no se forman dentro de las neuronas, están en el citosol. Esta es la placa de amiloide. La placa de amiloide tiene esta proteína, ¿verdad? Que se llama proteína precursora de amiloide, APP, que se forma a través de los modificando el colesterol que las neuronas necesitan. Aquí está el segmento del fragmento beta amiloide que está codificado genéticamente a través del ApoE4, ¿verdad? Y otras proteínas relacionadas con el cromosoma 14. Este fragmento beta no debe de estar, debería estar fragmento alfa. ¿Por qué se convierte en beta? No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Se sabe que es codificado de manera genética, ¿verdad? Pero evitar cómo hacer para que una persona que tenga esa expresión antes de que desarrolle la enfermedad evite la transformación en beta, no se sabe. Ahí hay otro target ahí. Esto ocurre en el citosol, no ocurre intracelular, es extracelular. Entonces, aquí vienen las alfa secretasas, que son estas tijeritas que están aquí, cortan de manera patológica porque este segmento no es normal. Entonces el cuerpo lo que hace es cortar estas proteínas que son dominios falsamente reconocidos como patológicos, lo cual produce el beta amiloide, ¿verdad? En forma de placa y forma los ovillos, y estos ovillos cercanos a las neuronas produce una segunda hit que se llama. El primer hit está aquí, el primer golpe aquí, y el segundo golpe está aquí en la neurona donde la daña. Porque este tejido ya ha acumulado, pues esta molécula acumulada ya es patológica y es tóxica. Esta va a producir neurodegeneración. Entonces, aquí donde están todas las estrategias terapéuticas, a evitar que se forme esta placa. La otra ha quedado totalmente abandonada. La otra, la diapositiva anterior, en investigación, hay investigación. Se está trabajando en ello, pero como que es más difícil, aquí es más fácil. Estos son un trabajo de Nature que aparece recientemente, donde están todos los anticuerpos que se están usando. Cuando te das como por aquí. Pero voy a apagar nuevamente el silenciar. Ajá. Muy bien. Entonces, esta es la proteína precursora de amiloide, como dije, es extracelular. Y las tijeritas que son las alfa y beta secretasas, alfa y beta que son las tijeritas, esta sería la derecha, esta sería la izquierda, rompe el amiloide. Entonces aquí está el solanezumab. Esto fue el primer anti-beta amiloide, fue introducido por Pfizer y fue un fracaso. Este fue un fracaso. No hubo manera de detener la primera fase de agregación. Este solanezumab descartado, no sirvió para nada. Luego está que ha salido ahora Roche, ¿verdad? Que lo que hace es hacer un anticuerpo monoclonal que evita la elongación de las fibritas de beta-amiloide. Y esto evita que se agregue. Este es el otro medicamento que comenzó a ya ser patrocinado, tiene aprobación por FDA también de forma protocolizada. El que salió de Biogen, que es el primero que fue aprobado, es aducanumab, que lo que hace es evitar la segunda fase de agregación para que forme los ovillos, ¿verdad?
y que se vaya agregando más en esta segunda fase. Este es el que ha mostrado en este momento sacar todo el amiloide que se encuentra desde este paso para adelante, pero al paciente le pasó algo en su mente que no está mejorando, está sin amiloide, y este amiloide en el intento de sacarlo, pues algunos pacientes, especialmente los que tienen el APOE4, 40% de ellos tuvieron que suspender su tratamiento por hemorragias cerebrales. El 20% no sigue tomando este medicamento, los que pueden pagarlo, ¿verdad? Porque tienen efectos adversos, algunos de ellos hemorragias y edema cerebral también. O sea que sacar este amiloide tiene algunas complicaciones, 20%, ¿verdad? Que no es poquito. Una complicación aceptable sería 3%, pero 20% no es poca cosa. Bien, el segundo... Y las hemorragias, doctor, son cerebrales y son como un ACV, cerebrales, son cerebrales, sí. Son como un ACV hemorrágico. Como que fuera un ACV hemorrágico. Ajá. Sí. Pero ¿por qué se producirá? Porque no se da en todos los pacientes. Se da en los que tienen ya microhemorragias antes de iniciar la terapia, ¿verdad? Y algunos les da, aunque inician la terapia, 20% de ellos tienen hemorragia porque el amiloide en el cerebro, dentro de las neuronas, produce Alzheimer, pero en los vasos sanguíneos produce hemorragias. El amiloide lo que nosotros le conocemos amiloidosis primaria y secundaria, es el problema que hacen los pacientes renales crónicos, que también hacen amiloidosis secundaria cuando están en hemodiálisis. Tienen una alteración el metabolismo y la eliminación de beta amiloide, y se les queda también de manera secundaria debido a la interacción de los procesos de eliminación de beta amiloide que hay en el cerebro, porque tenemos, ¿verdad? Debido a la uremia. La uremia hace que active la beta secretasa y algo le pasa al amiloide que el cuerpo la empieza a acumular y eso produce hemorragias. Entonces, si ustedes han sabido, pues los pacientes renales crónicos son susceptibles, especialmente los que están en hemodiálisis, a tener hemorragias cerebrales agravadas por hipertensión, ¿verdad? Entonces, estas placas aquí se van acumulando. Ha salido otro medicamento y aquí hay dos, ¿verdad? Está el gantenerumab, este es N, gantenerumab, y está el lecanemab, también que evitan la agregación de amiloide. Y este último, que es el donanemab, que es el último que ha salido, que evita la unión de estas placas a las neuronas. Entonces, estos son los medicamentos. Este ya no está, ya está fuera de campo. Ha quedado nada más 1, 2, 3, 4 medicamentos de los 5, ¿verdad? Estos son los que vienen en este momento. Muy bien. Entonces, esta es la... Doctor, ¿puede repetirme los mecanismos de los últimos 3? El último, bueno, cuando hablé del... El lecanemab y del sí, el solanezumab de Pfizer ya salió al mercado el año pasado. Pero este no sirvió, este no mostró ningún beneficio. Está el gantenerumab, que es de Roche, es el que viene para este mes. Lo van a traer aquí a El Salvador, ¿verdad? Viene, está en camino. Lo que evita es la formación del primer grupo de amiloide con otros segmentos de beta amiloide. Bloquea la primera agregación relacionada con elongación, porque el amiloide antes de agregarse se alarga, ¿verdad? Se hace pegajosa o se alarga, digamos. Entonces hay dos medicamentos que evitan la elongación de esta fibra. Este es el lecanemab y el gantenerumab, estos dos. Luego, hay un segundo HIT, que es un segundo grupo de neurofilamentos agregados. Aquí se encuentra el aducanumab.
Se bloquea la segunda fase agregatoria de más fibras de beta-amiloide. Y el último que ha aparecido es el donanemab, que evita que este amiloide se haga grumos cerca de las neuronas, ¿verdad? Cerca del pericardio. Entonces lo hace como más soluble y debería de salir en el líquido cefalorraquídeo cuando dormimos. Estos son los 4 medicamentos que están en este momento que vienen para este año. Bueno, aducanumab no creo que venga a Centroamérica, pero gantenerumab sí. Este sí. Y creo que estos dos también vendrán, porque este lo saca Lilly. Lilly ha sacado donanemab y este lecanemab creo que es de Novartis, me parece. Novartis, estos vienen de Novartis y este de Roche. Roche es el que comienza más en Centroamérica. Bien, esta es la imagen de microhemorragias. Esta reconstrucción se llama reconstrucción de susceptibilidad en resonancia. ¿Cómo se obtiene esta resonancia? Esta resonancia es un método que consiste, que tiene los resonadores de 1.0 Tesla para arriba. Saben que son campos magnéticos, ¿verdad? Que producen un desplazamiento de la rotación que tienen las moléculas de hidrógeno, que se llama spin, que es una rotación como que fuera un jacks de aquellos de juegos, ¿verdad? Uno lo rota y queda dando vuelta. Entonces, el magnetismo desplaza la molécula de hidrógeno y cuando la molécula recobra su antigua posición, entonces esa energía se llama gradiente eco. Entonces, en T2, cuando se hacen los campos magnéticos más prolongados, hace que un grupo de moléculas que detecta un grupo de moléculas que no son tan fácilmente modificables, como por ejemplo el cobre y el hierro. Esto que están viendo acá son microhemorragias por depósitos de hierro. Hay dos grupos de esta forma, están las formas centrales. No, creo que no. Solo de pena. Pero voy a apagar nuevamente esto. Estos son los centrales, los que se encuentran en la línea media, y están los periféricos, que son los que se encuentran muy cercanos a la corteza. Entonces, los que tienen más relación con hemorragias son las formas periféricas. Esto está relacionado también con amiloidosis, pero no dentro de las neuronas, no en la cercanía neuronal, sino en los vasos sanguíneos, y ahí produce hemorragias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Si en caso vienen pacientes, este es una resonancia que hay que tomar, ¿verdad? Esto lo hacemos aquí en el hospital, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar el número de rueditas, ¿verdad? Si tiene más de 10, ese paciente hay que advertir que el tratamiento le puede vincularlo con una hemorragia sintomática. Hemorragia cerebral sintomática, 40%. El tratamiento es permanente, ¿verdad? Y se pone mensualmente. No sé ahorita no me acuerdo cómo se pone el gantenerumab. Si es mensual, me parece que es mensual. Entonces, esto es lo que tenemos que examinar. El otro examen que también hacemos acá, que es la medición del APOE4, porque los pacientes que tienen el APOE4 positivo tienen más posibilidades de tener hemorragias con el tratamiento con el gantenerumab. Entonces, ya está el protocolo, ¿verdad? Para este grupo de pacientes. Vamos a ver. Entonces, puntos claves. Las mujeres tienen casi el doble de riesgo de por vida para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven más, ¿verdad? Hay una hipótesis de que tienen más cargas de estrés. Hay por ahí una hipótesis. Cuanto mayor es el individuo, ¿verdad? Arriba de 65 años, la incidencia es de 0.7 y 85 años se multiplica por 8.
o sea, llega hasta 7.9. Entonces, mientras mayores individuos, más probable que un biomarcador sirva para algo, ¿verdad? Porque el biomarcador va siendo positivo conforme se hace mayor. Por lo tanto, el biomarcador se utiliza en pacientes más jóvenes. Entonces, lo único que nos puede servir el biomarcador es que un paciente tenga demencia y que tenga amiloide negativo. Eso quiere decir que ese paciente no tiene Alzheimer, pero tiene demencia, porque pueden haber otras formas de demencia. Demencia frontotemporal, por ejemplo, es una de ellas. Demencia vascular, son otras formas de demencia. Entonces, el amiloide sirve para buscar cuando uno tiene dudas de que lo que estamos viendo no es Alzheimer. Y en pacientes más jóvenes. En pacientes mayores hay más probabilidades de que haya más falsos positivos. Pero el que sirve para pacientes mayores es el resultado negativo. Porque ese sí nos dice que no estamos frente a un Alzheimer. Entonces, el valor predictivo positivo, los biomarcadores, es para personas entre la quinta y séptima década, ¿verdad? Y pues la octava, la décima década, pues son pacientes que tienen más frecuencia de biomarcador positivo. Entre la quinta y la séptima década, es el grupo donde el valor predictivo nos puede servir. Entonces, pronto vendrá, creo que este año, me parece, o el otro año, viene el nuevo biomarcador que se llama A-beta 4240 en sangre, que tiene, es como medir la beta-amiloide en sangre, bien sensible. Ahora ha salido otra casa que también esta semana vino a buscarnos, que son una casa que saca el gen, este grupo de amiloide en sangre, y me dieron instrucciones de cómo preparar, cómo enviarlo y cómo recomendarlo. Ya fueron al laboratorio de aquí del hospital para hacer un asocio. Bueno, los datos actualmente disponibles resaltan la necesidad de buscar siempre problemas de sueño. Esa es una cuestión importante. Porque si estamos, ya hemos comentado en el curso, que hasta el 40% de pacientes que tienen deterioro cognitivo, que no es Alzheimer todavía, deterioro cognitivo en una etapa precoz, 40% de pacientes es reversible. Inclusive es reversible hasta los que tienen APOE positivo, APOE 4 positivo. Por lo tanto, si un paciente comienza a tener un trastorno cognitivo, tiene hasta casi la mitad de posibilidades de quitarse el riesgo de conversión a Alzheimer si se trata tempranamente los factores de riesgo, por ejemplo, problemas de sueño. Entonces, esa es una cosa que les toca a todos y especialmente a médicos generales, ¿verdad? Bueno, la pauta de la Academia Norteamericana, ¿verdad?, es la evaluación de pacientes que tienen demencia. Demencia es cuando tiene más de dos deterioros cognitivos, dos dominios. Por ejemplo, puede ser memoria, que ya necesita ayuda, y le cuesta, por ejemplo, decir todas las palabras, le cuesta encontrar las palabras, y eso hace que pierda independencia y tiene que andar acompañado. Esa combinación ya es demencia. Cuando necesita ya ayuda, cuando pierde independencia. Cada paciente define lo que es independencia. Hay unos pacientes que son bien independientes y entonces alcanzan el criterio de dependencia bien rápido. Y otros pacientes son bien consentidos. Eso depende de cada familia. Entonces, debe de tener resonancias magnéticas, o sea, imágenes o tomografía cerebral. Hay que buscar depresión, hay que examinar la hormona tiroidea y ver la B12 sobre todo. Y aquí voy a agregar la vitamina, investigar la vitamina E en pacientes desnutridos o en pacientes que tienen alguna enfermedad médica debilitante. La vitamina E también está relacionada con deterioro y datos de mielopatía también. Entonces,
Se debe de investigar exhaustivamente los medicamentos y tóxicos, ¿verdad? Factores que se puedan modificar, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. Es útil bajar los niveles de homocisteína. La homocisteína es un metabolito alternativo del ciclo de la glucosa, de la glucosa, el ciclo de Krebs. Cuando no se utiliza adecuadamente la glucosa y no se metaboliza bien en el sitio de Krebs, entonces hay una vía alterna que sabemos que la pentosa fosfato, esa vía produce bastantes metabolitos residuales, entre ellos la homocisteína. La homocisteína tiende a estar elevada en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Entonces son cosas tratables. Los pacientes reciben B12 y bajan el nivel de homocisteína. Aquí en El Salvador no tenemos tanto problema porque la gente se suele autoinyectarse vitamina B12. O sea, tiene alguna ayuda, ¿verdad? Los biomarcadores, no es definitivo, pero los biomarcadores son específicos en Alzheimer y aumentan la probabilidad de progresión, ¿verdad? En demencia con síntomas leves, sí. Especialmente si son menores de 65 años. Yo les digo, un biomarcador, que aquí lo tenemos disponible, se lo envío a pacientes cuando tengo dudas de Alzheimer o cuando está muy precoz o cuando tengo dudas, cuando hay otras enfermedades que pueden causar dificultades. Interesa, como les dije, el examen negativo porque eso confirma que no estoy frente a Alzheimer. Entonces, la atrofia del hipocampo en la resonancia magnética cerebral es insuficiente para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Cuando hay deterioro cognitivo. O sea, ¿por qué? Porque la atrofia cerebral es común arriba de los 50 años. Entonces, no es suficiente, aunque es muy importante, ¿verdad? Suele ser un acompañante, pero es insuficiente. El dominio cognitivo central en enfermedad de Alzheimer es la memoria episódica. La memoria episódica, ya dijimos, es la memoria en donde yo no he pretendido aprenderme algo. Yo no he pretendido aprenderme dónde se encuentra el que arregla los zapatos cuando vengo a mi clínica, por ejemplo. No he propuesto yo aprenderme a dónde se encuentra y si se encuentra a la derecha o a la izquierda de una calle. Y si me preguntan por él, yo no pensé que me iban a preguntar eso. Entonces, eso es memoria episódica. Entonces, el primer dominio y lo más frecuente que se ve afectado en Alzheimer es esa memoria. Es lo que yo no he pretendido aprenderme, que yo debería de saber. Muy bien. El deterioro cognitivo conductual, que ahora le vamos a llamar Mind Behavior Impairment, o deterioro de la conducta leve, es parte ahora del síndrome prodrómico neuropsiquiátrico de pacientes con demencias. Y es bastante característico de Alzheimer. Y cuando se presenta, sugiere mal pronóstico también. Pero ahora hemos dicho siempre deterioro cognitivo mínimo, pero ahora tenemos que agregar deterioro conductual mínimo, que también puede ser la primera causa. ¿Cómo lo distinguimos de pacientes psiquiátricos? Pues los pacientes psiquiátricos, no neuropsiquiátricos, sino que los pacientes psiquiátricos son pacientes que no tienen problemas de demencia, no tienen problemas de memoria, tienen a veces mejor memoria que los propios cuidadores. La presencia de problemas no cognitivos, característicos de etapas moderadas severas de Alzheimer, con síntomas cognitivos leves, debe generar preocupación o diagnóstico alternativo. Sí. Esto quiere decir que un paciente, por ejemplo, que tiene un problema para encontrar la salida de su casa, por ejemplo, porque no sabe cómo se utiliza un tenedor, ya no se puede comunicar, no encuentra las llaves con facilidad, o tiene un problema conductual y poquita memoria, cuidado, ¿no? Eso para nosotros los neurólogos indica de que no hay que ir a la primera con el donezepilo, ¿verdad? O la primera con memantine, porque ya lo estamos catalogando como
como Alzheimer en la mente, aunque no le digamos al paciente. Si un paciente tiene otra cosa que no sea memoria y es el debut, eso hay que tener cuidado. Mejor, bueno, yo de mi clínica no sale nada de mi clínica no sale nadie sin un estudio de imágenes. Esto sí, casi siempre hago esto. Aunque yo sepa que no le va a salir nada, pero pues es mejor para los pacientes. La presencia de características motoras atípicas. Ojo, espasticidad, ataxia, rigidez, rueda dentada, ¿verdad? Problemas de la marcha. En un paciente con Alzheimer de aparición temprana, ¿verdad? Que ha comenzado, aunque tenga apoyo de marcadores, este paciente es importante porque puede ser una mutación. Si ya ha definido el diagnóstico de Alzheimer, pero además tiene espasticidad, ataxia y algún síntoma motor que no es frecuente de inicio temprano, puede que haya alguna mutación y ese paciente tiene el 50% de tener más enfermos en su familia. Muy bien, una cosa importante, la disminución de beta 242 en el líquido significa que se está acumulando en el cerebro y ya no sale en el líquido cefalorraquídeo. Pero en contraste, lo que aumenta en el líquido cefalorraquídeo es la proteína tau fosforilada. Se encuentra dentro del citosol, es intracelular, pero se extravasa. Cuando las neuronas terminan muriendo, esa proteína tau se elimina y no se queda detenida en el parénquima, sino que siempre sale en cantidades anormales altas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo, cuando se envía el beta-amiloide 42, que se hace en el líquido, la característica del Alzheimer es que esté bajo en el líquido y la proteína tau fosforilada alta. Esa es la característica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el beta-amiloide queda acumulado y es el tóxico a las neuronas, es el que produce la neurotoxicidad. Y su mecanismo de eliminación es por el sueño, a través del sistema linfático. Por ahí debe de salir. En cambio, la proteína tau fosforilada es la que está alta en el líquido. Se pregunta. Los trazadores de tomografía por emisión, o sea, este es el estudio de biomarcadores por imágenes de tau, ¿verdad? Este examen, ¿verdad? Es específico para la progresión, ¿verdad? Los cambios de la proteína tau relacionadas con enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Pero no es útil para otras tautopatías que no sean enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la proteína tau que se hace, no tenemos ese examen acá. Pero como les digo, este es un curso pensando que tenemos todo, porque algunas veces estas cosas que ahora decimos no tenemos, antes decíamos no teníamos resonancia, es imposible, como no, ya tenemos. Nunca va a venir la tomografía a ser computarizada como no, ya tenemos. Así va a pasar con la tomografía por emisión de positrones. Así pasó con la tomografía de FDG, por ejemplo, para pacientes de cáncer, que ya está disponible también para demencias. Entonces, la tomografía por emisión de positrones de tau es útil en las variantes de Alzheimer. Por ejemplo, la variante logopédica, esa que hablamos, que me preguntó Angélica una vez. ¿Qué es logopédica? Pues significa que el paciente no tiene la capacidad de emitir lenguaje, ¿verdad? Si es muy gramatical, si ha perdido los enlaces gramaticales, entonces le llamamos demencia. Es una afasia progresiva primaria agramatical, cuando es más de gramática. Pero cuando es falta de generación de palabras, que no le nace, no le vienen las palabras, cómo nominar, por ejemplo, cómo expresarse, esa se llama logopédica. Casi todas son logopédicas. Entonces, para esas variantes, la variante, por ejemplo, la que vimos en el video de aquel señor que no encontraba el martillo rojo, que no encontraba las cosas que yo le presentaba
frente a él. Esa es una atrofia posterior, atrofia cortical posterior. Esa es otra, ¿verdad? Es otra variante. O los pacientes que tienen prosopagnosia, que no reconocen las caras de las personas que acaban de conocer, solo por la voz, pero no cuando las ven. Esas variantes de Alzheimer, ahí sirve la proteína tau para detectarlas, para identificarlas, correlaciona bien con las atrofias. Pero sí no es útil para otras formas de tautopatía, porque hay otras tautopatías también. Por ejemplo, otra tautopatía es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal no es Alzheimer, es otra variante. Son pacientes jóvenes que tienen una severa apatía y no quieren levantarse, son hostiles, ¿verdad? Y una apatía, quieren comer todo el tiempo, están sentados, ¿verdad? Esta es las variantes de Alzheimer es un curso que daré a continuación de después. Pero lo que le quiero decir que el beta-amiloide sirve para las variantes de Alzheimer, pero no para otras enfermedades. Entonces, la FDA, número 14, ¿verdad? Ha aprobado la tomografía con amiloide y el trazador p-tau y el amiloide en sangre, este que acabamos de mencionar, el beta-amiloide 4240 para pacientes con Alzheimer. O sea que son 3 los que están aprobados por la FDA. El beta-amiloide, el p-tau y el examen en sangre del biomarcador. Entonces, esos 3 nos sirven, ¿verdad? Yo agregaría un cuarto que es el PET por FDG, que nos habla de neurodegeneración. Y así podemos tener el elemento A que dijimos, A positivo es amiloide, la T que es tau y la N de neurodegeneración. Y ahí podemos combinar, esta paciente es ANT, así como lo hacen en cáncer, ¿verdad? Metástasis, tamaño de tumor, ¿verdad? Propagación local, así. Ninguna evidencia ha demostrado que cualquiera de las terapias sintomáticas aprobadas actualmente sean beneficiosas para prevenir la progresión de un deterioro cognitivo leve y de leve a etapas más graves. O sea, dar donepezil, dar memantine, dar galantamina, dar ribastigmina, no previene nada. O sea, no demos esos medicamentos diciéndole, le voy a dar esto para prevenir la Alzheimer, porque eso no previene nada. Únicamente sirve para el tratamiento de los síntomas nada más, pero no previene nada. Una vez el paciente ha progresado a tal punto de que ya no hay nada que prevenir, está completamente comprometido, ya está en la cama, ya no tiene sentido seguir con ese medicamento, hay que retirarlo. Lentamente sí, lentamente, no súbitamente. Los pacientes que tienen problemas antipsicóticos, tienen problemas psicóticos o del comportamiento, los antipsicóticos no son el primer medicamento que debería de usarse, porque tienen importantes efectos adversos. Si se va a usar a más baja dosis y lentamente y por un tiempo corto si fuese posible. 17. Los antipsicóticos están asociados a un aumento en el riesgo de muerte, muerte cardiovascular, muerte también cardíaca, muerte súbita. Y produce una cosa que se llama DRES, que es una dermatopatía autoinmune, usualmente facial. Entonces, hay importantes advertencias de que esto está relacionado con un acortamiento en expectancia de vida. Así que hay que tener cuidado con los antipsicóticos. A veces hay que usarlos, ¿verdad? La FDA recomienda, por ejemplo, el uso de, ribastigmina, aripiprazole, y también aripiprazole y quetiapina sería de tercera línea. Ahorita se me ha olvidado uno de ellos. Es el límite. Se me ha olvidado uno de ellos, pero aripiprazole es el que más, me acuerdo que el que más ocupo yo, ¿verdad? Y también otros son los medicamentos antidepresivos que no bajan sodio, sobre todo citalopram.
Muy bien, antes del examen voy a hacer esta pequeña resumen. Risperidona, este que estaba aquí, es la risperidona, es otro. Risperidona a dosis pequeñas. Risperidona, aripiprazole, quetiapina a dosis bajas, ¿verdad? Serían las tres opciones en caso de que usar. Pero primero, pues tratar la ansiedad. Algunos pacientes solo tienen psicosis transitorias, ¿verdad? Y a veces hay que usarlo, pero ni modo. Muy bien. Antes del resumen, lo más importante de la epidemiología es que la enfermedad de Alzheimer aumenta significativamente después de los 65 años. El riesgo para la vida de desarrollar Alzheimer es 2 veces mayor para mujeres que para los hombres, ¿verdad? Sobre todo porque aumentan de edad y posiblemente, pues, también hay cosas relacionadas con baja atención y también no hay tanta información para ellas, quizás, ¿verdad? Pero es básicamente que tienen mayor expectancia de vida. Una cosa importante, el control de los factores de estilo de vida, mejoras cardiovasculares, contribuyen a una ligera tendencia a la baja general y deterioro cognitivo mínimo antes de Alzheimer puede producir reversión de la susceptibilidad por desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Hay determinantes sociales, ¿verdad? Poblaciones afroamericanas, hispanos, tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer, en parte porque pues tenemos más obesidad, ¿verdad? Hay una base biológica por qué los negros tienen más tendencia a tener Alzheimer que los blancos, pero esas diferencias pues no se han identificado bien por biomarcadores. La exposición temprana en la vida, perdón, se cree que las exposiciones tempranas de la vida en el entorno en que cría un individuo son importantes. Eso vamos a llamarle enriquecimiento cognitivo. ¿Cuántos años de estudio tiene una persona en etapa infantil? Es protector. Eso lo vimos en una gráfica donde vimos cuáles son los elementos protectores y los elementos de riesgo. Y el enriquecimiento cognitivo en etapas precoces de la vida es protector. Juega un papel importante en el riesgo de adquisición, ¿verdad? Otra cosa importante es el lugar donde uno reside, ¿verdad? Debido a la atención médica. Puede recibir, por ejemplo, tiene más instrucción una persona que está bien informada, vive en un sitio donde tiene más atención médica de alta calidad, puede ser que se le diga, mire, está teniendo un deterioro cognitivo subjetivo anormal, todavía no ha desarrollado pérdida de independencia, entonces esa persona tiene más oportunidades de reversión, a eso me refiero. Los biomarcadores, ¿verdad? Ahorita están enfocados a la patología amiloide, ¿verdad? Y hay más intensa actividad aquí en este momento, pero vamos a ver, así como mencionamos con Angélica, de que la tau sea quizás la mejor estrategia. Yo creo que se lo piensan los investigadores. El problema es que no se ha encontrado un buen tratamiento, porque no se ha encontrado bien la causa de esa fosforilación de proteína tau. Hay unos componentes de biomarcadores solubles, o sea, en líquidos o en fluidos, ¿verdad? Y hay por imágenes. Son los dos, se puede hacer. Ya dijimos el beta-amiloide 42 en el líquido cefaloraquídeo, beta-amiloide 4240 en sangre, proteína tau fosforilada y proteína tau total, ¿verdad? En el líquido. Están saliendo en sangre, todavía no han sido probados. Está el p-tau, está el beta-amiloide, ¿verdad? Entonces son esas formas de radiotrazadores, ¿verdad? Que están aprobados. Eso existen. Se puede obtener mediciones precisas de tau neurofilminar usando componentes solubles. Tau fosforilada total en el plasma o usando imágenes. Eso se puede obtener. Los biomarcadores inespecíficos, que es el FDG, que tenemos acá en el Centro Nuclear de Medicina Nuclear,
que comenzó a hacerse para medicina nuclear cardíaca. Para eso se ocupa el PET de fluoro de desoxiglucosa. Fue el primero, ahora se aplica para cerebro también. Esto es útil para ver progresión, también es útil. Y correlaciona muy bien, especialmente con la atrofia, y correlaciona muy bien en pacientes con demencias menores de 65 años, especialmente las formas atípicas. Ese es bien útil la FDG. Está aumentando su confianza, tiene una detección de relación con las cadenas ligeras de neurofilamentos con un marcador en específico de neurodegeneración. Se utiliza para neurodegeneración. Si llegan a la otra clase que voy a dar en otras sesiones, yo les voy a decir una modalidad que vamos a tener pronto. Posiblemente les interese ver este detalle, porque como está disponible, ¿verdad? Se puede hacer. Entonces aquí tenemos el sistema ATN que les dije anteriormente. Este es un sistema que permite ahora definir amiloide, tau, degeneración. Amiloide por fluidos, amiloide por imágenes, tau por fluidos, tau por imágenes y neurodegeneración por imágenes. Va a ser posiblemente en el futuro una forma estándar de estudiar pacientes con Alzheimer, usándolos inclusive para demencias también. Se necesita más trabajo de biomarcadores en poblaciones para saber el riesgo, el factor predictivo positivo, factor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad. Todavía falta eso, todavía un poquito, pero va avanzando hacia eso. Entonces, el deterioro cognitivo mínimo, el que un paciente con deterioro cognitivo mínimo, no Alzheimer, tenga un biomarcador, lo que le aumenta es el riesgo, ¿verdad? Pero es probabilístico, no es determinístico. Determinístico, y le diga, mire, fíjese que le salió positivo cuando venga el beta amiloide, ya usted le va a dar Alzheimer, eso no es cierto. Nada más le aumenta el riesgo, nada más, pero no lo determina. La presencia de un biomarcador amiloide normal puede ayudar a predecir riesgo de desarrollo, ¿sí? En los 12 a 18 meses. Y aumenta la posibilidad de que el deterioro cognitivo mínimo esté relacionado con Alzheimer. Y lo califica como un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Eso sí. O sea, un biomarcador positivo, ¿verdad? Le aumenta el riesgo de conversión, pero no lo determina. Rara vez se utilizan estas pruebas, ¿verdad? Para fines clínicos. Ahorita no se están usando para fines clínicos porque no está accesible, pero algún día sí, pronto van a estar accesibles. Entonces, los médicos tenemos la posibilidad de tener esta molécula que es el APOE4, pero esta APOE4 aumenta el riesgo de tener Alzheimer, ¿verdad? Pero sobre todo es útil para lo que he puesto en rojo, que es cuando voy a ver los efectos adversos asociados a inmunoterapias con amiloide. Los pacientes que tienen APOE4, estos pacientes tienen más riesgo de tener complicaciones hemorrágicas. Entonces, tener APOE4 aumenta el riesgo 2 veces, ¿verdad? Y debe de estar incluido obligatoriamente. Esto sí es importante. Si vienen los de gantenerumab, por ejemplo, a decirme que ya está disponible y ya está todo, la FDA aprueba, seguros aprueban también, pero los pacientes tienen que tener esta APOE4 realizada porque es importante. Manejo de factores de riesgo, ¿verdad? Es importante decirle a las familias, ¿verdad? Pero una cosa importante es que los pacientes pueden tener una reversión, ¿verdad? Bueno, un estudio encontró que cuando el paciente se rastrea como un trastorno neurodegenerativo crónico a lo largo de la vida, entre el 30 al 40% tiene posibilidad de ser modificable cuando es deterioro cognitivo mínimo. Eso es lo que les he dicho, hasta el 40%. La exposición educativa al crecimiento de los primeros años es importante
Y sirve más para los nietos, ¿verdad? De que si hay pacientes diagnosticados con Alzheimer, toda la familia se vuelve vulnerable a tener Alzheimer. Entonces, a la familia le toca una etapa de enriquecimiento educativo y medidas profilácticas, ¿verdad? De calidad de vida, de estilo de vida, para reducir. La exposición y la enfermedad cardiovascular en edad de entre los 30 y 50 años es el factor modificable más importante. Es el objetivo del tratamiento si no se optimizan medidas cardiovasculares. Es decir, bajar obesidad, ejercicio, enriquecimiento cognitivo de largo plazo, no solamente de la infancia, eliminar enfermedades carenciales, socialización. Todos esos datos son modificables en pacientes en etapas, especialmente los que son parientes de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, es importante informar a los familiares del paciente que disminuyan su riesgo cardiovascular, que aumenten la intensidad de ejercicio, enriquecimiento cognitivo de largo plazo, no solo de la etapa de infancia, sino que durante toda la vida, inclusive lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Eliminar la apnea obstructiva de sueño es crítico para un paciente que tiene riesgo. Ese diagnóstico de apneas es algo de lo cual tenemos que tener con frecuencia pegada en alguna parte de nuestros escritorios. Siempre preguntar, ¿verdad? Familiares, hijos, nietos de pacientes con Alzheimer, hay que buscar apnea de sueño. Son pacientes que generalmente tienen obesidad en sus vidas, ¿verdad? Asesorar es importante. Higiene de sueño a veces es problemático en nuestro tiempo porque la gente tiene tendencia a dormir menos, a pasar más tiempo conectada en las noches, pero está asociado a trastornos neurodegenerativos. Los pacientes deben de ser informados de la importancia de la higiene de sueño. Es un desafío y este es el papel que creo yo que es más efectivo que gastarse $36,000 anuales en un tratamiento que además de que no le va a quitar el efecto, las consecuencias cognitivas, le va a limpiar el PET amiloide, pero no le va a hacer mejor. Es más útil implementar medidas preventivas. Higiene de sueño es uno. La privación de sueño, es decir, no dormir altera el metabolismo de la proteína amiloide. Una sola noche de un sueño inferior a las horas que nuestro cerebro necesita acumula amiloide, más en mujeres. Es una cosa importante de un trabajo reciente, que la amiloide se acumula más intensamente con el desvelo en mujeres y no se sabe por qué. No se sabe por qué la mujer tiene esa vulnerabilidad. Pero los horarios de trabajo, falta de sueño, ¿verdad? Hay personas que llevan trabajo a las casas, ¿verdad? Y pasan usando computadora y ahí tengo pacientes que para dormir usan el celular. Esto está relacionado con empeoramiento. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas de metildepartato son importantes como tratamiento sintomático. Eso es importante. No se puede despreciar. Pero primero no se pueden usar simultáneamente. Es mejor usarlo por separado. Cuando el paciente ya alcanzó una dosis a la cual puede ser convertido en una dosis única, se puede hacer. Pero no den esos medicamentos ya combinados de entrada pensando que dan 2 medicamentos y que eso va a ahorrar. Lo que conseguimos son efectos adversos por intolerancia. Es importante que un paciente ya diagnosticado quitemos otras cosas que lo empeoran. El consumo de alcohol o exposiciones de insomnio, apnea de sueño, mal manejo de diabetes, hipertensión. Todo eso, si lo corregimos, le va a ayudar. Sobre todo si tienen enfermedad carencial por B12, por elevación de homocisteína, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina E, o tienen el amonio elevado porque tienen hígado graso por obesidad y quizás tienen anemia. Todo eso hay que tratar de verlo.
Entonces, una vez ya diagnosticado el Alzheimer, los inhibidores de la acetilcolinesterasa es el tratamiento de primera línea. En los casos leves. Y se combinan cuando ya están avanzados, ¿verdad? Y como otra vez, en rojo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa no previenen el desarrollo de demencia, ¿verdad? No retrasan nada. O sea, el paciente únicamente vamos a tratar los síntomas. Entonces, quiero ver, los pacientes, esto es importante, los pacientes que están con deterioro cognitivo mínimo, ¿verdad? Se pueden beneficiar sintomáticamente de los inhibidores de acetilcolinesterasa. Un paciente que tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo subjetivo y contesta 9, 10 preguntas que sí tengo problemas, a mí se me olvidan las cosas, pierdo las cosas, se me olvidan los recados, a veces no me acuerdo ni cómo llegar a la clínica del doctor, se me olvidan las citas, etcétera, etcétera, etcétera. Un inhibidor de la acetilcolinesterasa le va a ayudar a sus síntomas, pero no le previene nada. No le previene nada. Hay que instaurar también medidas de calidad de vida, de estilo de vida. Los medicamentos de este tipo se inician con síntomas aun cuando sean leves, ¿verdad? Y se continúan hasta que ya estén severos. O sea, hasta que el paciente ya perdió todos sus multidominios, entonces ya no tiene sentido, lo suspendemos. La memantina se debe reservar para pacientes con etapas moderadas, o sea, un mini-mental test que ha perdido el 50% al menos, o un 40%. No hay un punto, un límite de corte de cuánto. Pero leve es un paciente que tiene deterioro cognitivo y es independiente. Moderado es que tiene deterioro cognitivo y ha perdido cierta independencia. Ahí es útil porque la pérdida de independencia significa que las neuronas actúan como burbujas que estallan, ¿verdad? Hay N-metildiaspartato saliendo del interior de las neuronas, o sea, su sinapsis que tiene N-metildiaspartato se está produciendo excesivamente en la terminal postsináptica. Hay una pregunta que creo que han hecho aquí, a ver. Si la paciente tiene muchos años de tener problemas de dormir y ya está en la cuarta década de la vida, bueno, compare con eso, ¿cómo podemos ayudarlo? Y ya tiene muchos años de tener problemas para dormir. Esta es una pregunta importante. Si el paciente tiene insomnio crónico, siempre le va a ayudar, y esto tiene evidencia sólida, le va a ayudar la higiene de sueño. Los 10 mandamientos de sueño siempre le va a ayudar, aunque tenga insomnio crónico. Y tratemos de no usar los medicamentos Z en lo posible. Z es diazepam, lorazepam, flunazepam, alprazolam, todos estos Zetas, ¿verdad? Son más problemáticos. Tratemos de usarlo lo menos posible. Es mejor usar agonistas alostéricos de GABA. Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿verdad? Esopiclone, por ejemplo. Solpilen es otro también que podemos usar. Ya no tenemos sopiclona, teníamos sopiclona, pero ya no tenemos. O antihistamínicos, ¿verdad? O higiene de sueño. Melatonina, es importante melatonina también. Aducanumab recibió una aprobación acelerada, ¿verdad? Pero es controvertida. Es solo para Alzheimer leve o pacientes presintomáticos. Pero no mostraron beneficio clínico. Sí mostraron beneficio en las placas, pero no clínico. Y por ahí posiblemente también ande el gantenerumab. La aprobación se vinculó porque fue el primer tratamiento que mostró por primera vez que un medicamento limpia las placas. Y se ha creído que posiblemente ocasiona mejoría. Se ha abierto toda una serie de aprobaciones para que el medicamento demuestre con el tiempo, a veces pueden tomar 2 o 3 años, por eso se aprobó para que aumente
de la cantidad de pacientes tratados para ver si hay mejoría. Quizás esa mejoría sea, no hemos esperado lo suficiente. Entonces, hay otras terapias inmunes, inmunoterapias, ¿verdad? Pasivas, todas orientadas a placa amiloide, ¿verdad? Angélica, todo placa amiloide, pero da nada. El amiloide es un desencadenante de Alzheimer, seguro, ¿verdad? Y la eliminación de temprana de las placas puede aumentar la probabilidad de eficacia. Este es el fundamento de tratamiento con amiloide, porque es la primera molécula que la que más es estudiada. Personas sanas o asintomáticas con patología amiloide están en estudio, a ver qué se puede hacer por ello. Pero no es probable, no es improbable que estos tratamientos ayuden a estos pacientes de manera definida. Entonces, si los pacientes van a iniciar Alcodumab, ¿verdad? Tendría que ser en pacientes sintomáticos, por lo menos que tengan un 24 de Mini-Mental Test. O una clasificación clínica de demencia de 0.5, es una cosa muy leve. O sea, que han perdido un dominio y se ha hecho más intenso, hay progresión, entonces ahí sí, pero en pacientes sin síntomas, más se arriesgan a los efectos adversos. Aducanumab te asocia anomalía de imágenes relacionadas con amiloide, que es el ARIA, que es las anormalidades en resonancia, es edema y microhemorragia, lo que acá mostré al principio. Eso se observa hasta el 50% de personas que tienen el APOE4 positivo, ¿verdad? O sea que ese APOE4 es obligatorio para iniciar un tratamiento. Si vamos a iniciar, monitorizar el estado, tomar esa APOE y tomar una resonancia con susceptibilidad y contar la cantidad de microhemorragias. Pacientes que tienen más de 10 o cercano a 10, advertir que ese medicamento puede inducir edema y hemorragias. Y solo administrar en los pacientes con amiloide. Muy bien, vamos al examen. ¿Están listos? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Doctor, una pregunta. ¿Hay que ser escrito el examen? Es que yo tengo un compromiso y voy en el camino y ahí le voy a ir contestando, si puedo. No, en la mente, ¿no? Yo pienso que escribirlo le da la oportunidad de saber que contestó, pero no es necesario. Muy bien, porque... no es necesario escribirlo, pero sí que lo tengan en la mente. Bueno. Paciente de 78 años que se presenta a la clínica, tengo que quitar esta barra que no me deja ver, que ha tenido un deterioro cognitivo progresivo. De 2 años. En los últimos 6 meses, ha tenido que tomar el manejo de sus finanzas, compras y cosas de cocina. Un momento, el examen clínico revela que hay un problema de amnesia episódica de largo plazo y de corto plazo, pero episódico. Hay otro dominio que es el problema de cálculo. Hay alteración de la visión, de la función visoespacial. Hay partes del campo visual que no ve bien. Hay problemas de la abstracción, razonamiento abstracto. Un ejemplo de esto puede ser, ¿en qué se parece una manzana con una naranja? ¿En qué se parece un tren y una bicicleta? ¿En qué se parece un reloj y una regla? Las personas contestan, pues son redondas. Que tienen números. Esos pacientes tienen 0 en todas las respuestas. Debe de contestar, son frutas, son medios de transporte, son instrumentos de medición. Eso es lo correcto, pero no prospecto. Entonces, eso ya es alteración de razonamiento abstracto. Entonces, pero hay una relativa preservación de la función del lenguaje. ¿Cuál de los siguientes test debería ser incluido para la evaluación de esta paciente? A. Tomarle un genotipo de APOE. Tomarle una preselinina 1. Hacerle una electroforesis de proteínas. Tomarle una serología para sífilis. O medirle la vitamina B12. ¿Alguien se atreve?
A. A1, muy bien. Creo que es la voz de Angélica. Sí. ¿Alguien más? Doctor. Doctor. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Y miren, los genotipos son mejores, la presilina, el genotipo, ¿verdad? Estos biomarcadores genéticos son mejores para pacientes que debutan antes de los 65 años y para pacientes que tienen como debut problemas de distonías, de problemas motores, problemas de la marcha, ¿verdad? De parkinsonismo, y que tienen positivo el amiloide, que tienen comprobación antes de los 65 años, porque esos pacientes es probable que sea autosómica dominante. En ellos es importante para la familia que se le haga ese examen. Pero no vamos a hacer nada con un genotipo o con una preselinina, ¿verdad? El que más está relacionado con patologías, ¿verdad? Que pueda ser tratable es la vitamina B12. Vitamina B12. ¿Verdad? Correcto, vitamina B12. La vitamina B12 en esta paciente es con un Alzheimer típico, sí, pero debe ser escreenada porque si tiene deficiencia, le vamos a ayudar. Yo pensaba, doctor, que no la vitamina B12 porque ya tiene muchos dominios afectados. Tiene bastantes. Entonces yo pensaba que en ese caso no se podía usarla, solo cuando era... Entonces, no, eso sirve para diagnóstico diferencial y para tratamiento en curso. Si a un paciente con Alzheimer le encontramos sodio bajo, infección de vías urinarias, homocisteína elevada, hipotiroidismo, TSH de 10, por ejemplo, hiperamonemia, aumento del lactato, deficiencia de la B12, deficiencia de folatos, a ese paciente le vamos a ayudar si le corregimos esos exámenes. Ya no vamos a hacer nada con lo que está, ya lo que está diagnosticado. Pero de todas esas cosas, lo que más frecuentemente vemos es que es la B12. Claro, podría ser sífilis, seguro, ¿verdad? Pero la sífilis es un trastorno usualmente de dominios subcorticales, usualmente la marcha, usualmente el habla, usualmente la orina cuando es sífilis terciaria, ¿verdad? Y usualmente son pacientes que debutan más jóvenes porque es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Que tiene debut más jóvenes. También podría ser que tenga, seguro que puede ser que tenga mieloma múltiple. No tendríamos una historia de esta progresión, ¿verdad? Estos dominios que están aquí son bien corticales. Pero en este caso, doctor, si le damos la vitamina B12, ayudaría al que es Alzheimer, pero a los otros, como la sífilis, no le ayudaría nada, nos ayudaría para hacer un diagnóstico diferencial también. Nos ayuda a la B12, tomarla, indicarla, no le vamos a dar B12, le vamos a tomar la B12. Ajá, tomarla, sí, perdón. Ajá. Tomar la B12. Si la B12 tiene un valor inferior a 900, es mejor darle B12. El examen de laboratorio dice que es anormal abajo de 200, pero en los pacientes con Alzheimer es mejor mantener esa B12 arriba de 900, porque arriba de 900 la homocisteína, que no le vamos a tomar porque es un examen que cuesta mucho, le envían en Estados Unidos, va a estar siempre baja. Olímpico, en la calle, 2. Si no van a usar no puedo apagarlos todos porque traten de usar el micrófono para contestar. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál? Ay, perdón. Me pasó. ¿Cuál de los siguientes patrones del líquido cefalorraquídeo, de los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo es más típico de enfermedad de Alzheimer? Elevación del amiloide en el líquido con proteína tau fosforilada elevada, con proteína tau total elevada, amiloide beta 42 elevada, el líquido cefalorraquídeo, baja proteína tau y alta proteína tau total. La fosforilada está baja, pero la tau total está
Alta, ven esto. Fosforilada baja y tau total alta. C, alta amiloide, baja tau, fosforilada, tau baja, total baja. Baja amiloide, alta fosforilada, alta tau. Baja amiloide, baja fosforilada, tau o tau total. Esa es la correcta. A ver, Angélica. D. C. D. No, C de casa o D de dedo. D. C. Dedo. D de dedo. D D de dedo, doctor. Sí. D de dedo. Sí. ¿Vieron la C? Alta La amiloide, C. baja Yo tau, digo vean que esa. C, doctor. Y luego, ¿ah? C, digo yo. Vaya, me voy a Ya me comportar confundí. La D engañando. de dedo. Voy a tratar de engañarlos, voy a tratar de engañar, estoy avisando. Vean ustedes, vean la B, vean la B. Miren, ¿cuánto amiloide hay en el líquido? ¿No les llama la atención? Sí, es cierto. Y ese Voy, lo, voy es, a, voy a tratar de engañarlos, voy a tratar de engañarlos. Es que tiene que estar tiene que, la B. el amiloide tiene que estar aumentado en el líquido y el tau en la célula, doctor. Entonces, ahí dice el amiloide beta 2 bajo y la fosforilación alta en la tau porque la está metiendo. Entonces, yo por eso pensaba en D. En D, pero vas a cambiar, porque te estoy tratando de convencerte. Entonces, para usted... Yo voy a tratar de engañarte. Es que, ajá, doctores, dice aquí no. Vean esa cantidad de amiloide, vean sí, esa cantidad de es amiloide. cierto. Estoy engañando, puede ser que esté engañando o puede ser que diga la verdad. Es que sí, pues, pero es que ahí dice que está, la C me dice, está alta. Vale, La ahora beta 42. Ajá, y la me retracto de engañar, me retracto de engañar. El amiloide está en el citosol. Así es, eso sí lo entendí bien. Y debe de ser alfa, no debe ser beta. Ajá. Pero cuando el cuerpo ve beta, corta los segmentos de beta con unas tijeritas, que son unas alfa y beta secretasas, y las expulsa al líquido cefalorraquídeo normalmente. Pero cuando existe Alzheimer, el cuerpo ya no puede expulsar esa beta amiloide, especialmente el fragmento entre el 1 hasta el 42, y queda bajo en líquido cefalorraquídeo. Todo se queda en el cerebro. O sea que la respuesta es C. Entonces, la proteína tau está dentro de las neuronas. Esa proteína tau fosforilada se va acumulando poco a poco conforme se va destruyendo los túbulos. Pero una vez se rompen los túbulos, el cuerpo la elimina en grandes cantidades, tanto la proteína tau total como la proteína tau fosforilada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una punción al paciente es baja amiloide, B42, porque se está acumulando en el líquido, en el cerebro, dentro del parénquima, y está alta en el líquido cefalorraquídeo, pero la proteína tau total y la tau fosforilada. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la D. Estábamos bien, pues. Estábamos bien, doctor. Estaba bien, pero yo te engañaba y te estaba... Sí, usted me confundió más. Pero no tenés que permitir que te engañen. Sí, tiene razón, doctor. Hay que estar seguro. Por eso es que yo te estaba diciendo que te trataba de engañar. Muy bien, siguiente. Paciente tratado con aducanumab y es más probable que... ¿Cuál de los siguientes es más probable que este paciente desarrolle? Está tratado con aducanumab. Entonces, que tenga una área, una meningitis aséptica, que haga una trombosis del seno dural, que haga una leucoencefalopatía multifocal progresiva, o que tenga un síndrome de reversible cerebral vasoconstrictor syndrome. Es reversible cerebral, de las que vimos con las migrañas. Doctor.
La A. A. ¿Quién dice? Yo digo A, doctor. Yo los voy a tratar de engañar. Puede ser que les diga la verdad, puede ser que les diga. Vean esa leucoencefalopatía multifocal. Son lesiones de sustancia subcortical. Que les enseñé una placa. Vean que lo que le estoy diciendo ahorita puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Yo les enseñé una placa mostrando unas lesiones redondas, periféricas y centrales. ¿Alguien acepta D? No. Puede ser que diga la verdad. Puede ser que diga una mentira. Yo no digo que dé porque allí dice que es una leucodegeneración y lo que usted nos mostró en el TAC era que habían hemorragias, circulitos. Yo me acuerdo. Perfectamente bien, y eso es lo correcto, que así debe contestar. No es una leucoencefalopatía multifocal degenerativa, son hemorragias agudas. Y la susceptibilidad tiene la habilidad de aplicar grandes cantidades de magnetismo que hace que los elementos que no tienen fácilmente restauración del spin eco queden Póngase la mascarilla, madre. Inclinados. Entonces, eso hace que los elementos como el hierro, el cobre, queden inclinados por el gradiente eco que tiene la resonancia en T2, y entonces se ponen oscuros en forma de ruedita. Por lo tanto, la respuesta correcta es el A. Muy bien. Pregunta. Y me dejan los 5, después lo que voy a hacer no voy a ir Voy a silenciarlo. Sí, mamá. ¿Quién hablará? Matilde Estela, creo que no, es... no se escucha, ¿verdad? Sí, muy bien. En pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer en una etapa sintomática, la secuencia genética para determinar el estado del alelo ApoE4 tiene ¿cuál de las siguientes funciones potenciales del ApoE4? Predicción de la probabilidad de progresión, predicción de la tasa de progresión, predicción de la respuesta a los inhibidores de colinesterasa, predicción del riesgo de eventos adversos asociados a las inmunoterapias con amiloide. Número 2. ¿Cuál de los siguientes mecanismos se ha propuesto para explicar la relación entre la privación de sueño, que es no dormir, y el aumento del riesgo de demencia Alzheimer? Alteración del metabolismo de la proteína precursora de amiloide, alteración del metabolismo de los lípidos, metabolismo alterado de la tau, aumento de la sensibilidad del receptor de N-metil de aspartato. Muy bien. Ahora no tengo números. Tenemos que decir 1, A, B, C, D. Porque son 4 en cada uno. ¿Cuál? La 1. La 1. La 1, doctor. La 1, mejor diga de la letra. De la 1, ¿qué letra? No puse letra. La predicción de la probabilidad de progresión, la número 1A sería. 1A. 1D. 1D, predicción de riesgo de eventos adversos asociados con inmunoterapias por amiloide. 1. Muy bien, voy a tratar de engañarlos. O les voy a decir la verdad, cualquiera de las dos. Vean esa respuesta a los inhibidores de la colinesterasa. El ApoE4 tiene relación con empeoramiento. Los pacientes con empeoramiento responden mal a los inhibidores de colinesterasa. ¿Quién se inclina por la C? Bien, vamos a pasar a la 2. ¿Qué le pasa a un paciente que tenga privación de sueño, que no duerme? ¿Qué cosa se le aumenta? La 2 es A, doctor. La 2A. A ver, Angélica. Estoy pensando, doctor. No. Ya te expliqué.
Sí, Mira ese sería la, meta- sí, La- sería la A, doctor. La 2 es A. La 2 vean A ese, sería. vean ese metabolismo alterado de la tau, que es lo primero que se afecta en Alzheimer. Dijimos que el Pero Alzheimer, es la A, doctor. vean ese metabolismo alterado. ¿Quién se inclina por la C? Vean ese aumento del receptor de dimetildeaspartato. Se rompe la neurona como una burbuja y estalla. ¿Quién cambia de A? ¿Nadie? Bueno, vamos. Respuestas. La 1D, que es riesgo con inmunoterapia, y la 2A. No pude convencer a nadie, porque les he dicho que los estoy engañando, ¿verdad? Vamos a cambiar la estrategia. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes regímenes de tratamiento ha demostrado ser más beneficioso para los pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada? ¿Inhibidor de acetilcolinesterasa? ¿Aducanumab y memantina? ¿Memantina sola? ¿Memantina y un inhibidor de acetilcolinesterasa? B, doctor. B. Vean D. que es moderada, ¿verdad? Cuando es moderada, tiene una situación, no es leve, es moderada, o sea, ya perdió independencia. ¿Memantina sola, doctor? Quiero engañarlos. Vean esa respuesta combinando ambos. Ahí tenemos la posibilidad de mejorar la respuesta de un paciente, porque estamos usando doble terapia. No mejora, doctor, con la doble terapia. ¿La ve? Se van a quedar con la C, pues. Alguien dijo B. Vean qué bueno. Darle a aducanumab, le va a sacar el amiloide y le van a quitar la destrucción del efecto que tiene la explosión o la sobreestimulación por N-metildeaspartato. Vean la B, qué buena es, o la C, la última. ¿Alguien se cambia? No, doctor. ¿No se cambian? Vale, No. muy bien. Vamos a la 4. Antes de recetar aducanumab como un agente modificador de enfermedad de Alzheimer, ¿cuántos hallazgos debe de verificar con imágenes del cerebro? 4A. El metabolismo por fluoxosiglucosa, atrofia temporal medial, 4A, doctor. microhemorragia o cadena ligera de filamentos. 4A. Les dije que una de las complicaciones del uso de tratamiento inmunológico son las microhemorragias, ¿verdad? Ese paciente puede tener sangramiento hasta el 40%. Ajá, las Del microhemorragias. primero al tercero, del A al C. ¿Quién se cambia? Ah, pues sí, yo me quedo con el tercero, doctor. 4-3. Vean este B, la atrofia temporal, que es lo que más produce. Y la primera alteración es la atrofia temporal. Entonces, ¿quién se cambió al B? ¿Alguien se cambió al B? B, Educamed y Mamentina. No, ese es del anterior. Estamos en la número 4. Ah, Número 4, A, B, C o D. D, A, B, C. Las Vean microhemorragias. Vean esas cadenas ligeras de neurofilamentos que tenemos la oportunidad de que eso va a causar problemas después. Pero las microhemorragias son más graves, doctor. O sea, las hemorragias son lo de más riesgo, según el examen que mandamos a hacer en el TAC. Ahí por eso teníamos que ver las hemorragias. No está, es una resonancia con susceptibilidad. Eso. Vale, entonces te vas a cambiar, pues. No, yo me quedo con microhemorragias. Vale, muy bien, vamos a la respuesta.
Correcto. Microhemorragias. Está bien que no se dejen engañar fácilmente. Memantina más un inhibidor de la acetilcolinesterasa es la correcta, no es memantina sola. Cuando esté en etapa moderada debe de usarse una combinación. Ya les he dicho que primero, antes de dar la combinación, el paciente por fines de tolerancia primero debe probar uno y después probar la memantina. Y después, cuando ya esté bien instaurada la dosis, pasarlo a la combinación de una sola pastilla. Pero es mejor un moderado que ya perdió independencia, tener las dos. Bueno, este es el score que sacaron 10. Gracias, doctor. Gracias por el 10, doctor, pero el examen que nos hizo pensar más y saber qué entendíamos y qué no entendíamos, aclaré muchas dudas con el examen, doctor. Vaya, muy bien. Les deseo Muchas feliz gracias, doctor. fin de semana. Y terminamos aquí pues la actualización 22 Alzheimer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Les quiero anunciar de que viene un nuevo proceso. Tengo permiso de parte de la Asociación de Neurociencias de El Salvador y de parte de Medicina Interna de El Salvador de poder pasar las conferencias de los congresos en Zoom, pero no tengo permiso para postearlas en YouTube. Entonces, va a haber otras horas en las cuales yo la voy a lanzar sábado por la tarde. Bueno, gracias, doctor. Y en las mañanas vamos a tener una serie de conferencias de hipertensión de entre 7 a 8 con el doctor Meléndez. Vamos a hacer 4 sesiones, va a haber un pequeño examen y luego tendremos una cena, una actividad, una cena en un restaurante, ¿verdad? O sea que el sábado será en la mañana de hipertensión, en la tarde yo voy a dar una presentación de Alzheimer, pero de variantes, y luego voy a pasar 2 sesiones, una de medicina interna y otra de neurología. Seguidamente, o sea que en la tarde posiblemente sean unas 3 horas. ¿Verdad? Excelente, ahí, doctor. Libre elección. Gracias, doctor. Ustedes quieren estar ahí, pues van a estar, si no, pues no. Es libre elección, ahí quien quiera, porque las conferencias de medicina interna son muy interesantes, son colegas que están bien sintetizadas sus conferencias. Muy bien, les deseo feliz fin de semana, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, igual, doctor. Gracias, feliz fin de semana a usted y a todos. Hasta luego. Y este es dulce. Este es el último de Alzheimer, de ahí yo me quedaré con una secuencia de Alzheimer en variantes. Y, no, pero no me voy a llenar, mejor el otro. Y posteriormente voy a dar, así como en esa modalidad, un curso de esclerosis múltiple. Pero excelente. Van a estar los otros simultáneos. Excelente. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Gracias. Así que hasta pronto. Voy a cerrar la sesión. Adiós.